En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi hermana embarazada planeaba abandonar a su esposo después del parto, lo que revelé en su baby shower dividió a mi familia para siempre. Para empezar esta historia, necesito aclarar que durante toda mi niñez, mis padres siempre nos trataron igual a mí, mujer, 33, y a mi hermana Mary, mujer, 26. A pesar de los 7 años de diferencia entre nosotras, nunca mostraron favoritismo. Mary y yo nos llevábamos bastante bien, aunque no éramos mejores amigas. Como hermana mayor, generalmente la dejaba hacer lo que quisiera y evitaba las peleas. Menciono esto porque lo que voy a contar a continuación me tomó completamente por sorpresa. Hace 2 años, mis padres organizaron una hermosa boda para mi hermana. Fue exactamente como ella siempre había soñado. Se casó con Jack, su novio desde la universidad, con quien había estado varios años. Cuando los vi intercambiar votos, fue muy emotivo. Se veían realmente enamorados y su relación parecía perfecta. Todos estábamos felices de verlos dar este paso, y yo me alegraba especialmente porque sentía que mi hermana había conseguido todo lo que deseaba. Como muchas parejas recién casadas, después de la boda quisieron formar una familia. Sabía que llevaban tiempo intentando tener un bebé, pero habían tenido dificultades. Era triste verla pasar por eso, especialmente porque ella anhelaba ser madre. Pero hace unos meses todo cambió cuando finalmente quedó embarazada. Mary y Jack estaban contentísimos. Era la noticia que tanto habían esperado. Por mi parte, llevo 6 años casada con mi esposo Cleo y tenemos un niño pequeño. Ser madre ha sido una experiencia increíble, y me emocionaba que mi hermana también fuera a vivirla. Ella siempre ha sido una tía cariñosa con mi hijo, y estaba segura de que sería una mamá maravillosa. Me ilusionaba pensar que nuestros hijos crecerían juntos y serían mejores amigos, teniendo un vínculo más cercano del que tuvimos nosotras. Imaginaba reuniones familiares donde los niños serían inseparables, y pensaba que esto nos acercaría más a Mary y a mí mientras compartíamos la experiencia de ser madres. Todo parecía perfecto hasta que un día Mary me llamó para contarme que David, uno de sus exnovios de la secundaria, se había puesto en contacto con ella. Me dijo entre risas que él se había enterado de su embarazo, la había felicitado y mientras hablaban habían vuelto a conectar. Escuchar el nombre de David me hizo sentir muy incómoda. Lo recordaba bien de la secundaria y nunca me había caído bien. Siempre estaba metiéndose en problemas con las autoridades de la escuela, y lo suspendían constantemente. Para empeorar las cosas, había lastimado mucho a Mary al engañarla con una de sus mejores amigas. Mi hermana quedó destrozada en ese momento y pasó muchas noches llorando. Le tomó bastante tiempo superar esa traición. Le recordé todo esto a Mary, y le dije claramente que pensaba que David seguía siendo mala influencia. No veía ninguna razón para que ella mantuviera contacto con él después de tantos años, especialmente considerando su historia. Para mi sorpresa, Mary no le dio importancia a mis preocupaciones. Me dijo que todo eso había pasado hace mucho y que David había madurado, convirtiéndose en una persona responsable. No me convenció, pero ella estaba claramente emocionada por reconectar con él. Incluso mencionó que David quería verla, y parecía entusiasmada con la idea. Aunque no me gustaba nada la situación, me di cuenta de que solo podía decir hasta cierto punto. Decidí quedarme callada y esperar que todo saliera bien. Mary se reunió con David según lo planeado, y aparentemente lo pasó muy bien. Me llamó la semana siguiente, rebosante de emoción, para contarme todos los detalles. No paraba de hablar de lo guapo que estaba David y cuánto había cambiado físicamente. Resaltaba lo alto y fuerte que se había puesto, con un entusiasmo que me hacía sentir incómoda. Mientras la escuchaba alabarlo, no podía evitar preocuparme. No era solo cómo hablaba de su apariencia, sino también lo cautivada que parecía porque él recordaba cada detalle de su pasado. Le pregunté qué pensaba Jack sobre su reunión con un exnovio. Hubo un silencio breve al otro lado del teléfono, y noté un cambio en su tono. Entonces admitió que no le había contado nada a Jack. Cuando le pregunté por qué, me dijo que podría ponerse celoso. Esto me incomodó aún más, porque sentía que Mary estaba ocultando algo que debería compartir con su esposo. Siguió justificándose diciendo que Jack no necesitaba saber todo sobre su vida. Ese comentario me pareció muy mal. Aunque entiendo que cada matrimonio tiene su espacio personal, ocultar un encuentro con un ex, especialmente uno con una historia tan complicada, me parecía incorrecto. No quería discutir con ella, así que le dije firmemente que mientras no volviera a ver a David, las cosas podrían estar bien. Esperaba que entendiera que seguir viéndolo no era buena idea, especialmente si planeaba ocultárselo a Jack. Para mi sorpresa, Mary me confesó que ya había hecho planes para almorzar con David al día siguiente. No parecía arrepentida. De hecho,
lo justificó diciendo que solo estaba disfrutando de reconectar con alguien de su pasado y que no era importante. Durante los siguientes 2 meses, Mary continuó viéndose en secreto con David, mientras seguía embarazada del hijo de Jack. Me preocupaba mucho que Jack no supiera nada de lo que pasaba. Mary me contaba sobre sus encuentros con David y era evidente que se estaba involucrando más de lo debido. Había cambiado la forma en que hablaba de él. Ya no era algo casual, sino algo más íntimo y emocional. Podía notar que estaba cruzando límites importantes y eso me preocupaba muchísimo. Hablé del tema con mi esposo Cleo porque no sabía qué hacer. Quería asegurarme de que no estaba exagerando y necesitaba consejo. Cleo me escuchó con atención, y aunque no aprobaba lo que Mary estaba haciendo, creía firmemente que no debíamos meternos en su matrimonio. Acepté su consejo de mala gana, pero seguía sintiendo que algo no estaba bien, y no podía simplemente ignorarlo. Una noche, mientras estaba con unos amigos, entré a un restaurante y vi a Mary con David. Estaban sentados en un rincón apartado, casi escondidos. Al principio no quería creer que eran ellos, pero cuando me acerqué, no había duda. Me sentí terrible al ver a mi hermana, que no notó mi presencia. Estaban jugando con sus manos, sonriendo, sonrojándose y mirándose como si fueran pareja en lugar de viejos amigos. Me enfurecí. Verlos así me hizo hervir la sangre. Quería acercarme a la mesa y enfrentar a Mary en ese momento. Estaba muy enojada, no solo por Jack, sino por cómo ella estaba manejando toda la situación. Pero me di cuenta de que confrontarla en público causaría una escena y la avergonzaría. No era el momento ni el lugar adecuado. En lugar de eso, tomé una decisión rápida. Saqué mi teléfono y grabé fotos y videos de Mary y David juntos. Necesitaba pruebas claras si iba a hablar con ella después. Sin evidencia, sabía que podría intentar minimizar la situación. Pero lo que vi era demasiado obvio para ignorarlo. Después de conseguir las pruebas, me senté con mis amigos en el otro lado del restaurante, intentando actuar normal mientras procesaba lo que acababa de ver. Por dentro estaba destrozada. No dejaba de pensar en Jack, lo confiado que era, cuánto confiaba en Mary, la madre de su futuro hijo, y cómo esta traición lo lastimaría. Esa noche intenté comunicarme con Mary varias veces para confrontarla. Como no respondía mis llamadas y estaba cada vez más preocupada, llamé a Jack para preguntar por ella. Me dijo tranquilamente que estaba en una noche de chicas quedándose en casa de una amiga. Sentí una mezcla de culpa y enojo. Sabía perfectamente que probablemente estaba con David. Le pregunté sutilmente a Jack si estaba seguro de que Mary estaba con su amiga, pero él solo se rió, sin sospechar nada. Dijo ¿por qué no lo estaría? Jack no tenía razón para dudar de ella, y me dolía ver lo ajeno que estaba a la situación. Me sentía terrible por él, sabiendo la verdad pero sin poder decírsela, al menos no todavía. Necesitaba hablar primero con Mary directamente y escuchar su versión antes de hacer algo drástico. Al día siguiente, Mary finalmente me devolvió la llamada, sin saber que yo estaba enterada de todo. Sonaba normal, incluso alegre, como si nada estuviera mal. Decidí tantear el terreno preguntándole qué había hecho la noche anterior. Sin dudar, empezó a mentir, diciendo que había estado tomando cócteles con su mejor amiga. Apenas podía contener mi frustración mientras la escuchaba inventar la historia, fingiendo que todo estaba bien. Me burlé y le dije directamente que dejara de mentirme. Le dije que la había visto con David en el restaurante la noche anterior. Hubo un silencio al otro lado de la línea y pude oírla respirar con fuerza. Mary no intentó negarlo y se quedó callada, probablemente dándose cuenta de que la habían descubierto y no tenía sentido seguir fingiendo. Respiré profundo y le dije que necesitaba parar lo que estaba haciendo y pensar en las consecuencias, especialmente por su bebé. Le recordé que no solo estaba lastimando a Jack, sino que estaba poniendo en riesgo el futuro de toda su familia. Le dije firmemente que cualquier cosa que estuviera pasando con David tenía que terminar inmediatamente. Podía notar que mis palabras la alteraron, pero no estaba segura si estaba verdaderamente arrepentida o solo sorprendida por haber sido descubierta. Lo único que sabía era que no podía dejarla continuar con esta relación secreta, y ahora dependía de ella decidir si iba a hacer lo correcto, o dejar que todo se arruinara. Sin embargo, Mary se puso a la defensiva y enojada. Su voz se volvió cortante mientras me decía que no tenía derecho a darle lecciones sobre su vida. Insistió en que tenía ciertas necesidades durante su embarazo que solo David podía satisfacer. Escuchar esas palabras me dio náuseas. Siguió diciendo que sabía exactamente lo que estaba haciendo, y que yo no entendía las complejidades de su matrimonio. Según ella, David la estaba salvando de lo que describió como una vida aburrida e insatisfactoria. Me impactó escucharla decir eso. Hasta que David reapareció en su vida, Mary nunca había expresado ninguna insatisfacción con su matrimonio.
De repente, tenía muchas quejas. Parecía que solo estaba tratando de justificar el engaño inventando excusas. Le recordé que siempre había hablado muy bien de Jack, lo leal, considerado y amable que era. Jack no había sido más que solidario y cariñoso durante todo su matrimonio, y si ella tenía preocupaciones o se sentía infeliz, debería hablar directamente con su esposo en lugar de traicionarlo. Engañar no era la solución, pero en lugar de escuchar, Mary alzó la voz, diciendo que David la entendía de una manera que Jack nunca podría, y que ya había hecho planes para su futuro. Su tono me dio escalofríos, así que le pregunté directamente qué quería decir con eso. Temía lo peor, y desafortunadamente, mis temores se confirmaron. Sin dudar, Mary confesó que no planeaba dejar a Jack hasta después de que naciera el bebé. Explicó fríamente que este momento era intencional, ya que no quería que la culparan por el divorcio si intentaba dejar a su esposo mientras estaba embarazada. También quería asegurarse de recibir manutención infantil y una buena pensión alimenticia. Me quedé helada al escuchar esto. Estaba planeando manipular la situación a su favor, usando el nacimiento de su hijo como ventaja para obtener seguridad económica. Sacudí la cabeza y le dije directamente que sonaba como una persona desquiciada. Esta no era la Mary que yo conocía. Era como si estuviera hablando con una extraña. Le recordé nuevamente lo leal que Jack había sido con ella durante toda su relación, cómo estuvo a su lado en los buenos y malos momentos. Pero Mary siguió diciendo que aunque quería a Jack, ya no era de manera romántica, y que su relación se había vuelto monótona y aburrida. Dijo que necesitaba sentir algo emocionante otra vez, y eso era lo que David le daba. Él la hacía sentir viva de una manera que Jack ya no podía. Estaba furiosa, pero más que eso, estaba destrozada. El plan de Mary era simplemente cruel y se lo dije. Le advertí que tratar a Jack, su esposo, tan fríamente mientras planeaba dejarlo era más que injusto. Pero ella solo se burló, ignorando todo lo que dije, y me dijo que como su hermana, solo necesitaba apoyarla. Durante las siguientes semanas, Mary continuó viendo a David a pesar de nuestra conversación. Regularmente le mentía a Jack, diciendo que estaba conmigo o quedándose en casa de una amiga. Incluso empezó a pedirme que la cubriera si Jack llamaba para confirmar. Me estaba cansando de su imprudencia. Cada vez que me metía en su red de mentiras, me sentía más conflictuada. Quería apoyar a mi hermana, pero ¿cómo podía? Cuando lo que estaba haciendo estaba tan mal. Su comportamiento no solo estaba dañando su matrimonio, también me estaba poniendo en una posición terrible. No quería ser cómplice de su engaño. Entonces, de repente, Mary anunció que había organizado un baby shower para celebrar la llegada de su bebé. Casi no podía creer su descaro. ¿Cómo podía una mujer que estaba engañando a su esposo mientras esperaba un hijo suyo pensar en organizar una fiesta y actuar como si todo estuviera bien? Cuando llegué al baby shower, me sorprendió lo normal que parecía todo por fuera. Mary y Jack se veían felices, y si no supieras la verdad, pensarías que eran solo una pareja normal y cariñosa esperando a su primer hijo. Mary actuaba como si no tuviera ninguna preocupación, ignorando completamente que estaba teniendo una aventura. Verlos cortar juntos el pastel para revelar que iban a tener un niño fue agridulce. Me alegré al saber que iba a ser tía, pero al mismo tiempo me sentía culpable por lo que sabía. Jack estaba ahí, emocionado por su futuro juntos, sin saber nada sobre la traición que ocurría a sus espaldas. Era desgarrador. En medio de la fiesta, vi que Mary se disculpaba para atender una llamada. Se fue a otra habitación, y cuando volvió, me dijo como si nada que había sido David quien llamó. Él la había llamado porque la extrañaba, y ella ya estaba haciendo planes para verlo esa noche. No podía creer lo que estaba escuchando. Justo ahí, durante su propia fiesta de bebé, estaba pensando en pasar la noche con otro hombre. Y como siempre, planeaba mentirle a Jack, diciendo que se quedaría en casa de su amiga. Ya no pude aguantar más. Moví la cabeza sin poder creerlo y le dije directamente que todo esto se estaba saliendo de control. Pero Mary, tan tranquila como siempre, no hizo caso a mis preocupaciones. Me dijo que necesitaba relajarme, insistiendo en que ella sabía lo que hacía. Su indiferencia me volvía loca. En ese momento, supe que había llegado a mi límite. Ya no podía quedarme callada ni ser cómplice de las mentiras de Mary. Cuando volví a la habitación después de nuestra conversación, Jack me miró, notando que algo andaba mal. Me preguntó preocupado si todo estaba bien. Mi corazón latía muy rápido, y mi voz temblaba mientras me preparaba para hacer lo que sabía que tenía que hacer. Miré alrededor del cuarto a todas las caras conocidas de familia, amigos y al mismo Jack, que todavía no sabía nada sobre la traición que pasaba a su alrededor. Mi hermana Mary, que siempre había sido tan cercana a mí, movía la cabeza suavemente, rogándome en silencio que me quedara callada, que siguiera cubriéndola. Pero sabía que esta era mi oportunidad de ser honesta,
de decir la verdad y liberarme de este peso. Con voz temblorosa, le dije a Jack que había algo que necesitaba saber. Respiré profundo antes de decirle que Mary estaba teniendo una aventura. El cuarto quedó en completo silencio mientras todos se volteaban a verme, sus caras llenas de confusión. Conté todo lo que mi hermana había estado haciendo a espaldas de Jack, y cómo incluso me había obligado a mí y a sus amigas a encubrirla. Me quebré y le pedí perdón a Jack por no decírselo antes. El cuarto estalló en shock, y podía ver a todos tratando de entender lo que acababan de oír. La cara de mi madre se torció de incredulidad, mientras exigía saber de qué estaba hablando. Se volteó hacia Mary, que seguía paralizada, y le preguntó si era verdad. Mary trató de actuar confundida, fingiendo que no sabía de qué hablaba. Entonces saqué mi teléfono y les mostré a todos las fotos y mensajes que había guardado como prueba de la aventura de Mary con David. No quería humillarla, pero la verdad tenía que salir. Luego le conté a Jack su plan de dejarlo después de que naciera el bebé para asegurar la pensión alimenticia y la manutención infantil sin que la culparan por el divorcio. Los ojos de Jack se abrieron con incredulidad mientras miraba las fotos de Mary y David juntos, los mensajes que confirmaban su relación. Entonces, Jack y Mary empezaron una discusión enorme. Al principio, Mary trató de desviar y negar todo, pero ante las pruebas que no podía negar, finalmente admitió todo. La traición fue demasiado para que Jack la manejara. Estaba destrozado. Al final, las pruebas que proporcioné ayudaron a Jack en el proceso de divorcio que duró meses. Cuando Mary finalmente tuvo a su hijo, Jack insistió en una prueba de paternidad, y solo después de que se probó que él era el padre, aceptó pagar la manutención infantil. Sin embargo, durante el divorcio, el juez decidió que no tenía que pagar pensión alimenticia, debido a la infidelidad de Mary. Durante estos meses, ver a mi hermana enfrentar las consecuencias de sus decisiones fue increíblemente difícil. Sabía que revelar la verdad era lo correcto, pero no había esperado la reacción negativa que vendría de mi propia familia. En vez de responsabilizar a Mary por sus acciones, mis padres dirigieron toda su rabia y frustración hacia mí. Estaban furiosos, acusándome de arruinar la felicidad de Mary por envidia y celos. Seguían repitiendo que la familia es la familia, e insistían en que debería haber protegido el secreto de mi hermana, sin importar lo terribles que fueran sus acciones. Me sorprendió mucho lo mucho que de repente favorecían a mi hermana sobre mí cuando nunca lo habían hecho antes. Y en un momento, incluso empecé a dudar de mí misma, pensando si realmente había tomado la decisión correcta al exponerla. Sin embargo, las cosas empeoraron aún más cuando mis padres y Mary, en su desesperación y rabia sin sentido, intentaron arruinar mi propio matrimonio. Mis padres realmente llamaron a mi esposo Cleo, exigiéndole que se divorciara de mí. Dijeron que ya que yo había hecho que Jack se divorciara de Mary, no merecía tener un esposo o un matrimonio feliz tampoco. De hecho, papá le dijo a Cleo que siempre sintió que él era demasiado bueno para mí, y mi mamá estuvo de acuerdo con él. Era como si quisieran verme sufrir de la misma manera que creían que Mary había sufrido, aunque fueron las decisiones de Mary las que llevaron a su caída. Por suerte, Cleo ni siquiera los tomó en serio, se rió de lo absurdo de su petición y la rechazó inmediatamente. Él sabía que yo había actuado por preocupación por Jack, y estaba asqueado por los intentos de mis padres de arruinar nuestro matrimonio por venganza. Entonces Mary trató de inventar una gran mentira, diciendo que me había descubierto engañando con un hombre de mi oficina, y que yo era la que siempre la animaba a engañar durante su matrimonio. Estaba desesperada por voltear las cosas contra mí y manchar mi reputación, pero mi esposo sabía que todo eran mentiras. Su intento de desacreditarme falló completamente, y todo lo que hizo fue disgustarme aún más con lo lejos que mi familia estaba dispuesta a llegar para castigarme por hacer lo correcto. Me di cuenta entonces de que todos, excepto mi esposo, estaban demasiado cegados por su lealtad mal dirigida hacia Mary, para ver el panorama completo. Por el bien de mi propia salud mental, tomé la difícil decisión de cortar contacto con mi familia. Alejarlos de mi vida no fue fácil, pero era necesario. Necesitaba proteger mi paz y mi cordura. Mi esposo y yo seguimos adelante más fuertes que nunca, y encontré consuelo en el hecho de que me mantuve firme en mis principios incluso cuando significaba estar sola. Han pasado 8 meses sin contacto cuando, de repente, mis padres me enviaron un correo electrónico ayer. Los había bloqueado en todas partes excepto en Gmail, que debo haber olvidado. En el correo, admitieron que se habían equivocado al apoyar ciegamente a Mary. Explicaron que se habían enfocado demasiado en protegerla porque era la más joven y verla sufrir los hizo actuar sin pensar. Esto era algo que siempre había esperado que entendieran algún día, pero no esperaba que sucediera. Después de todo el daño que me habían hecho, también escribieron cómo Mary, que se había mudado de vuelta con ellos después de su divorcio, también había mudado a David con ella.
Al parecer eran ruidosos, desagradables y no ayudaban a mis padres con ningún gasto. Con 2 personas más en la casa, mi madre tenía que hacer aún más tareas del hogar, porque nadie más ayudaba. Mary también estaba obligando a mis padres a cuidar a su hijo mientras ella salía a pasar tiempo con David. Por eso, mis padres estaban al límite y se estaban comunicando conmigo, prácticamente rogándome que los ayudara. Habían escrito cómo debería ayudarlos a hablar con Mary, quien se niega a escucharlos, y hacer que ella y su nueva familia se muden inmediatamente. ¿Soy la mala si me niego a ayudar a mis padres después de todo lo que me han hecho? Actualización 1. He estado pensando mucho sobre esta situación. Me doy cuenta de que mis padres probablemente solo me están contactando porque saben que soy la única persona que puede ayudarlos, y no tienen a nadie más a quien acudir. Pero la verdad es que no tengo ganas de ayudarlos. Estas son las mismas personas que me dieron la espalda, intentaron destruir mi matrimonio, y me llamaron traidora simplemente por decir la verdad. Ahora quieren mi ayuda porque no pueden controlar a la misma persona que decidieron defender. Por su mala decisión, mi hermana y su pareja ahora están viviendo gratis en casa de mis padres, fingiendo ser una familia feliz. También me he puesto en contacto con Jack para informarle sobre los problemas que mis padres están teniendo con Mary y David. Le pregunté si podía asegurarse de que su hijo esté siendo bien cuidado en esa casa, y me prometió que lo investigará. Actualización 2. Gracias a todos por sus consejos. Pensaba ignorar el correo de mis padres, pero mi padre me mandó otro mensaje. Esta vez me acusó de abandonarlos a él y a mamá al no ayudarlos cuando más lo necesitan. Me contó que están teniendo problemas de dinero y me preguntó si podría enviarles 200 yelas cada mes, argumentando que tengo un buen trabajo. Dijo que esto los ayudaría muchísimo. Me enojé tanto al leer esto que sentí que tenía que responder, aunque solo fuera para terminar con todo esto. Esta fue mi respuesta exacta. Papá, tú y mamá han demostrado ser los peores padres posibles. ¿Cómo se atreven a pedirme ayuda después de que hace unos meses intentaron arruinar mi matrimonio? Mary inventó historias sobre mí y un compañero de trabajo para hacer que mi esposo creyera que lo engañaba, y ustedes la apoyaron sin pensarlo. Ninguno se detuvo ni un momento a ver lo mal que me estaban tratando solo por hacer lo correcto. ¿Y ahora me piden dinero porque su hija favorita y su pareja están causando problemas en su casa? Se merecen todo lo que les está pasando. Cavaron su propia tumba, ahora aguanten las consecuencias. PD, Cleo y yo estamos muy bien, mi hijo ni siquiera los extraña. Los padres de Cleo son mucho mejores abuelos de lo que ustedes podrían ser jamás. Espero que este correo los haga entender de una vez por todas. Actualización 3. Hola a todos. Han pasado 4 meses desde mi última actualización. Después de mandar ese último correo a mis padres, por fin me han dejado en paz, lo cual ha sido un alivio. Me he enterado por algunos familiares que las cosas se pusieron aún peor entre Mary y mis padres. Durante una fuerte discusión con mi madre sobre el cuidado del hijo de Mary, Mary la atacó. Mi madre le había estado diciendo a Mary que pasara más tiempo con el niño y Mary lo tomó como un insulto, lo que llevó a la pelea. Tuvieron que llamar a la policía, aunque no presentaron cargos. Después de esto, algunos familiares ayudaron a mis padres a sacar a Mary y David de la casa. Al escuchar todo esto, siento alivio y siento que tenía razón desde el principio. Me alegra ya no ser parte de todo ese drama. Mis padres están enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Es triste que las cosas hayan terminado así, pero he aprendido a poner primero mi propio bienestar y felicidad. En este momento, mi esposo y yo estamos planeando irnos de vacaciones para relajarnos y pasar tiempo juntos, ya que hace mucho que no tenemos la oportunidad de hacerlo.